Buenas noches y bienvenidos. Sí, ya llegamos al taller formativo del jueves 13 de mayo. Se supone que si usted está conectado con nosotros, con la Comisión Arquidiocesana de Catequesis, es para participar del taller formativo, especialmente en este mes de mayo que vamos a cerrar, diríamos, un poco la propuesta formativa, ¿verdad? Que desde la Comisión Arquidiocesana de Catequesis hemos estado brindando para todos los y las hermanos y hermanas catequistas. Hoy vamos a tener los capítulos 11 y 12, que son los capítulos que nos faltan por cubrir del directorio para la catequesis, comprendiendo y sabiendo, ¿verdad? Que estos talleres que hemos dado durante el semestre y parte del semestre pasado no logran cubrir todo lo que realmente el directorio, ¿verdad? Nos ofrece. Es decir, que no agotamos, ¿verdad? El tema del directorio. Hay que continuar profundizando. Pero, por si usted no me conoce, yo soy la hermana Alicia Viles Ríos, soy dominica de la Santa Cruz y soy miembro de la Comisión Arquidiocesana de Catequesis de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico y tengo la tarea, ¿verdad?, de acompañarles por lo menos el momento inicial y en la parte final de los talleres, dándole la bienvenida a todos aquellos que se acercan, hermanos y hermanas catequistas, pero también agentes de pastoral de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico, como de otras diócesis hermanas a nivel nacional, de Caguas, de Arecibo, de Mayagüez, de Ponce, de Fajardo, Macao, como también más allá, ¿verdad?, de nuestro archipiélago puertorriqueño, que se unen mes tras mes, ¿verdad?, aprovechan este espacio formativo y que ya se han hecho parte de la familia, ¿verdad?, de la familia de las catequistas acá en San Juan y que de algún modo la tecnología ha permitido, ¿verdad?, que podamos unirnos. Así que saludos a la gente de México, de Colombia, de Bolivia, de Chile, de El Salvador. Hemos tenido personas también de Honduras, hemos tenido alguna que otra persona del área de Nicaragua, así que nos alegra muchísimo. Hasta de Argentina también hemos tenido alguno que otro comentario, así que nos alegra mucho aportar, ¿verdad?, desde este espacio formativo virtual que nos permite justamente unirnos, ¿verdad? Como iglesia, es un signo hermoso como iglesia universal. Eso es lo maravilloso de ser católicos, ¿verdad? Que nos da esa amplitud de que no es solamente los nuestros, los más cercanos, a los que pertenezco, sino que pertenecemos a una familia mucho más amplia. Y hoy es motivo de muchas alegrías. Estamos todavía en tiempo de Pascua, estamos acercándonos ya a lo que viene siendo el tiempo o la fiesta de Pentecostés, ¿verdad? Que debemos ya estar preparándonos para esa festividad. También hoy es el día 13 de mayo, ¿verdad? Rapidito empezamos a cantar el 13 de mayo, la Virgen María. Así que estamos de fiesta con Nuestra Señora Madre, ¿verdad? Desde la advocación de Fátima. Pero también hay otra noticia, ¿verdad? Que durante esta semana hemos estado acogiendo y es el hecho de que el Papa Francisco ha, diríamos, formalizado el que todos aquellos que son catequistas se convierte ahora en un ministerio. ¿No bien? Tal vez algunos ya han escuchado esa noticia, si no les animo a que busquen en la página del Vaticano, ¿verdad?, en los documentos, y pueden buscar en los documentos que ha escrito el Papa Francisco en el área justamente donde dice mutuo propio, y ahí va a aparecerles, ¿verdad?, esa noticia de que el Papa eleva, diríamos, la catequesis como ministerio. Tal vez usted no entienda mucho lo que significa eso, le voy a ser bien honesta, ¿verdad? Las repercusiones todavía no las sabemos, ¿verdad?, con certeza, pero sí lo que ha de suponer es esa seriedad que ya la tiene, pero una formalidad, ¿verdad? Un reconocer también de nuestro pastor
el hecho de que aquellos que realizamos la catequesis lo hacemos por un llamado, por una vocación, ¿verdad? No es un trabajo, es un servicio que nos da trabajo en ocasiones, eso es cierto, pero es un servicio, es una vocación a la que hemos sido llamadas. No todos hemos sido llamados a evangelizar, pero no todos hemos sido llamados a ser catequistas, ¿verdad? Eso es una diferencia interesante. Y ya próximamente iremos dialogando, ¿verdad?, sobre las repercusiones que tiene esta noticia para nosotros, los hermanos y hermanas catequistas, y para la iglesia en general, obviamente. No cambia nuestro nivel de compromiso, no cambia nuestra preocupación e interés por la formación. Esas son cosas que ya están establecidas como catequistas, ¿verdad? Toda aquella que es catequista y que quiera ser catequista, primero debe sentir el llamado, segundo, debe formarse, ¿verdad? Es un asunto de responsabilidad. Así que ya iremos hablando y dialogando sobre eso más adelante. Hoy, ¿verdad? Lo que nos lleva es a tener este taller, el último taller de este semestre. Ya a partir de agosto o en el verano iremos anunciando, ¿verdad?, cuáles van a ser nuestras próximas propuestas formativas, y serán a partir de agosto, Dios mediante. Pero por ahora, ¿verdad?, lo que viene siendo en este semestre de enero a mayo 2021, pues hoy es el último taller. Y tenemos como recurso a nuestro hermano vicario, ¿verdad?, Padre Tony Ramos Valdés, misionero de los Sagrados Corazones y que es el vicario de catequesis. Es curioso porque con él iniciamos los talleres formativos así virtuales con respecto a lo que es el directorio para la catequesis, y con él también concluimos. Así que espero que él esté por ahí ya conectándose. No sé si ya esté más o menos por la línea, creo que sí. Así que nada, Tony, bienvenido. Me imagino que darás una introducción como sueles hacer, ¿verdad? Así que todo tuyo. Recuerden que al final de que Padre Tony termine su taller, trabajamos un poco con qué nos quedamos, ¿está bien? Y ustedes los pueden escribir en los comentarios. Por favor, recuérdale a los hermanos catequistas y agentes de pastoral que ya comienza el taller, ¿verdad? Que ya le hemos dado el tiempito necesario, que vas a necesitar la libreta y el directorio si lo tienes a la mano, ¿está bien? Para que puedas ir anotando todas aquellas asuntos o temas que te llamen la atención o que cuando escuches a Padre Tony, pues por lo menos te llame la atención. Así que bendiciones, nos alegra muchísimo poder estar aquí, así que nos vemos ahorita al final, ¿está bien? Bueno, Tony, pasamos contigo. Buenas y santas noches, familia, que nos encontramos en este jueves ya, 13 de mayo de este año 2021. Y venimos desde noviembre del año pasado, del año 2020, ese año que todavía se nos prolonga, pareciera, trabajando, meditando, compartiendo lo que es nuestro directorio para la catequesis, y en él ya estamos en la etapa final. A mí me correspondió y me corresponde los capítulo 1, que trataban sobre la revelación y su transmisión, capítulo 2, la identidad de la catequesis, que veíamos por allá en noviembre, y ahora nos tocará intentar presentar de manera sintética, más breve, los capítulos 11 y capítulo 12. Capítulo 11 tiene que ver con la catequesis al servicio de la inculturación de la fe, y el capítulo 12 los organismos al servicio de la catequesis. Por lo tanto, iniciamos y concluimos. Intentaremos de la manera que podamos entrar en esta sintonía. Ojalá ya puedan tener a mano este material, si no tienen el libro en tanto que tal, los folletos que se han hecho desde PDF, Word, que lo puedan tener para que podamos ir siguiendo. Yo quisiera, como dicen alguien por ahí, empezando por el final y después finalizando con el principio. Quisiéramos que nos fuéramos al acápite o número 428, que pienso que será lo que dará la vuelta mágica, podría yo decir, a todo este documento.
y a cualquier documento, si uno va a la parte final, yo estoy hablando de la conclusión, si uno va a la parte final de un documento, la conclusión, puede tener la idea general de lo que se ha tratado. Lógicamente no va a tener los puntos clave, etcétera, si solamente lee la conclusión. Sin embargo, sí se pueden tener las ideas claves. Y entre las ideas claves, el número 428 es el número final. Y yo quisiera leerlo y compartirlo con ustedes, que es lo final, y con la conclusión damos inicio. Una cuestión extraña. Con la conclusión damos inicio a todo este apartado. ¿Qué dice este apartado? Sobre la gozosa tarea evangelizadora de la Iglesia siempre resplandece María, la Madre del Salvador, quien totalmente dócil al Espíritu Santo supo escuchar y recibir en sí misma la palabra de Dios, convirtiéndose ella, nos dice el texto de hoy, en la más pura realización de la fe. Si miramos en los textos evangélicos la presencia de María, sobre todo en el Evangelio de Lucas, en el Evangelio de Juan, que es donde hay más presencia o se nos habla más de María, vamos a encontrar en ella la persona clave que puede ayudarnos a comprender, a aproximarnos, a acercarnos, a hacernos prójimo a la persona de Jesús. Y con el documento tengo parte de las letras aquí delante. Podríamos también, por ejemplo, decir: ella, favoreciendo desde el clima doméstico de humildad, como canta en su Magnífica, con ternura, con contemplación, entrega hacia los demás, María educó a Jesús. Recordemos que, si queremos cronológicamente hablando, la misión pública de Jesús empezaría a los 30 años, menos, más, pero a los 30 años. ¿Qué ha pasado en esos 30 años? Lo que conocemos que no conocemos, la vida oculta, si queremos decirlo de alguna manera, de Jesús. Hay un acompañamiento, hay una madre que acompaña, hay un padre que acompaña, hay una mujer de una entereza vital que está en esta cercanía con el Jesús, y va aprendiendo precisamente él de ella. De hecho, yo siempre hablo que si queremos, podríamos hacer un ejercicio. Les invito a ustedes con tiempo después, cuando ustedes quieran gastar un poquito de tiempo, bueno, hacer una especie de cronología de tiempo, de parangón, de columnas, las palabras y los dichos de Jesús, y después intentar comparar con las palabras que aparecen de María por aquí y por allá. Son poquitas las palabras de María, pero vamos a percibir que parte de la enseñanza que Jesús puede dar hacia adelante y se aprendieron de ahí. Como decía un cura por aquí, que Jesús pudo captar y chupar eso de la misma teta de María. Y esto no es ningún sacrilegio ni ninguna herejía. Hagamos eso. Todavía continúo leyendo. María, a su vez, aprendió a seguir al Hijo, convirtiéndose en la primera y más perfecta discípula de su propio Hijo. Por lo tanto, ella puede ser la que en el discipulado nos enseñe cómo es el seguimiento a su Hijo. Ella es la que en la mañana de Pentecostés presidió con la oración el inicio de la evangelización bajo la acción del Espíritu, dice este número 428. Y ella hoy continúa intercediendo para que las personas del tiempo presente puedan encontrar a Cristo. Cuando decimos interceder, sabemos en términos teológicos o reales, el intercesor es Jesús. Sin embargo, desde las bodas de Caná, hemos escuchado que es ella la que dice: le falta el vino, y después nos dice a nosotros también hoy: hagan lo que Él le dice, como una especie de mediación entre ella, entre nosotros y el Hijo, una cuñita. Y el Hijo es el intercesor siempre ante el Padre. Ella, María, es el modelo eclesial para la transmisión de la fe. 428. Seguimos en la conclusión y vamos al 426. Leo: la comunión con Jesucristo, muerto y resucitado, vivo y siempre presente, es el fin
último de toda acción eclesial y también de la catequesis. Toda acción eclesial tiene que llevarnos hasta la persona de Jesús. Tanto hemos insistido en la catequesis que no se trata de preparar o prepararnos para los sacramentos, que están buenos y son importantes y son eclesiales. Nos preparamos, nos forjamos para tener una mayor proximidad, proximidad, cercanía, encuentro, afabilidad, amistad con la persona de Jesús. Y en este sentido, hemos escuchado, por ejemplo, cuando se nos transmite la fe, lo escuchamos con Pablo, que dice lo siguiente: que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras, que se apareció a Cefas y más tarde a los 12. Primera carta de Corintios, capítulo 15. Esta es la primera profesión de fe del misterio pascual y es el centro de la iglesia y es lo que hemos de transmitir. Ese es el querigma, lo que nos da fuerza, vigor y complementación a nuestro ser, a nuestra persona, y en el sentido del saber hacer, saber ser, saber transmitir desde el eco, la resonancia que es la catequesis, siempre la persona de Jesús y nuestra proximidad con Él. Dirá, por ejemplo, como lo recuerda el apóstol Pablo también en la carta a los Corintios, si Cristo no resucitó, entonces vana es nuestra proclamación y vana también la fe de ustedes y la fe nuestra. Si Él no resucitó, estamos haciendo nada. Estamos contando cuentos para embobar, para engañar a la gente. Pero, nos dirá el mismo apóstol, sabemos que ha resucitado. Si lo que esperamos de Cristo se reduce solo a esta vida, dice el apóstol, solo a esta vida, somos los más desdichados de todos los seres humanos. Así que, número 427, nos presenta conclusión todavía. Recuerden que es empezando por el final. Jesucristo es alfa y omega, y Él es la clave con la que podemos ver, reinterpretar toda la historia. No solamente la historia de salvación específicamente del pueblo de Israel, sino la historia toda, que es no solamente una profanidad de la historia. Toda la historia es historia de creación, es historia caminando en esta evolución creadora con el Señor, y podríamos decir que toda la historia es historia de salvación. Jesús es el centro. San Agustín decía, con respecto al Antiguo Testamento y el Nuevo, que en el Antiguo Testamento estaba latente la persona de Jesús y en el Nuevo se patentiza ese que era anunciado en el Antiguo. Por lo tanto, lo que estamos diciendo es que Cristo es el centro. Uno podrá decir, bueno, para nosotros los cristianos, sí, es verdad, para nosotros los cristianos. Sin embargo, cuando miramos desde la carta a los Filipenses, no lo presenta el texto acá, que estoy también leyendo a la vez. Cuando leemos la carta de los Filipenses, podríamos pensar en la cristificación del universo. Recuerden Filipenses, que lo tratábamos tiempitos atrás cuando empezamos estos meneos en torno a estos medios de comunicación y sobre todo preparándonos para la misión envío que se dio en septiembre pasado, el 27 de septiembre exactamente. Pues desde esta perspectiva, el crucificado, resucitado, leemos, está en el centro del transcurrir del tiempo para redimir toda la creación y en ella, lógicamente, la del ser humano, que somos criaturas y criaturas. Del costado traspasado del crucificado, el Espíritu Santo se derrama sobre el mundo y nace la iglesia. Así nos decían los padres antiguos, los padres de la iglesia, los doctores de la iglesia antigua, que del costado abierto brota lo que es la eclesía, la comunidad, la asamblea. Si queremos podemos pensar en el profeta Ezequiel, el agua que brota del lado derecho del templo. Y es una evangelización, un anuncio de Jesús que está sostenida por el Paráclito. Como hemos venido leyendo esta semana en el capítulo 16 del Evangelio de Juan, el Advocatus, el que está siempre a nuestro lado y es el que va a comunicar lo que escucha al Hijo y al Padre. De tal suerte que
es en la persona del Espíritu Santo que nos vamos haciendo partícipe de el gran misterio vivificante de todas las personas, sin discriminación alguna. En Jesús y en Dios no hay acepción de persona, como nos decía Pedro en el capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles, que leíamos el domingo reciente pasado, el domingo 9. Terminamos esta parte de la conclusión, empezando por el final, como hemos dicho, diciendo y leyendo exactamente lo que dice este directorio, que dice de esta manera. Este directorio para la catequesis es una contribución a esta gran misión. Intenta animar la vida, intenta apoyar a quienes llevan en su corazón el deseo profundo de transmitir la fe, poder colaborar con Él, con Jesús, además de consolar, serenar y confirmar la esperanza, es un motivo de alegría, ya que el Señor, de todo lo creado, escoge como colaboradores a sus criaturas. En esta misión, nosotros y nosotras somos colaboradores, colaboradoras del Señor. El martes reciente pasado hemos escuchado hablar del ministerio de la catequesis. Entremos a los documentos, vamos a leer de qué trata este ministerio de la catequesis, que no sea una clericalización más, sino que podamos poner todo nuestro empeño, todo nuestro corazón, toda nuestra fuerza, todo nuestro espíritu, precisamente en hacer posible que el querigma, la palabra del Señor, salga por nuestros labios, desde nuestro corazón, por aquello que de lo que está lleno el corazón habla la boca. Y que en ese sentido podamos hacer en esta vida la presencia que Pablo ya decía: ya no soy yo quien vive, es Cristo que vive en mi persona. A nosotros y nosotras como catequistas nos corresponde, y este directorio es una animación a ello, hacer posible la instauración del reino anunciado por Jesús y que hemos de ir y seguir construyendo aquí y ahora. Con este iniciar por la conclusión, entonces pasaremos a el capítulo 11, que sería propiamente el inicio, que tiene que ver con, lo leemos así rápidamente, con la catequesis al servicio de la inculturación de la fe. Pasamos inmediatamente a ello. Tengamos presente en este capítulo 11 como idea general que nos marque el capítulo propiamente, que dice la catequesis al servicio de la inculturación de la fe, ¿verdad? Como tenemos acá. Y dicho de esta manera, aunque hoy día más se habla de interculturalidad, no solamente inculturación de la fe, hoy día se habla más de multiculturalidad, de pluriculturalidad, que no entraremos en esos detalles. Si quieren, busquen en San Google y busquen todo lo que tiene que ver con pluriculturalidad, multiculturalidad, interculturalidad religiosa, que precisamente tiene que ver con lo que en la inculturación pareciera que es una especie de pequeñez. ¿Por qué no decirlo de esta manera? Sin embargo, tiene una impronta especial y vamos a verla desde el directorio. El número 394, si tienen el material en mano, dice lo siguiente: las iglesias particulares, profundamente amalgamadas, no solo con personas, sino también con las aspiraciones, las riquezas y límites, las maneras de orar, de amar, de considerar la vida y el mundo, tienen estas iglesias particulares la función de asimilar lo esencial del mensaje evangélico, de trasvasarlo sin la menor traición a su vida esencial o a su verdad esencial, al lenguaje que estos hombres y mujeres comprenden, y después de anunciarlo en este mismo lenguaje. Las iglesias particulares, está la Iglesia Católica Universal, y la Iglesia Católica Universal se compone por iglesias particulares. Nosotros en San Juan de Puerto Rico, en este caso, nuestra arquidiócesis es una iglesia particular.
Cada diócesis es una iglesia particular. Nuestra nación, como Puerto Rico en conjunto, es una iglesia particular que forma parte de la Iglesia Universal, la catolicidad. ¿Cuál es la responsabilidad primigenia de las iglesias particulares? Hacer que el evangelio, el evangelium, que el anuncio, que el querigma, sea trasvasado, sea transmitido. Recuerden lo que decía Pablo. Nosotros le transmitimos aquello que a su vez nosotros recibimos. Pero estamos en una cultura específica y hemos de transmitir esa verdad plena, transmitirla, buscar los medios de nuestra propia cultura, con nuestra propia manera de ser, con nuestra idiosincrasia. Si nos trasladamos al África, por ejemplo, vamos a encontrar mucha música, badafones, mucho baile y demás, que posiblemente si trasvasamos y trasladamos eso para acá y empezamos en una iglesia particular de Puerto Rico con tanto sonido y tantas voces, habrá más de una persona que se escandalice, porque esto no es lo que vivimos. Sin embargo, nosotros tenemos una manera entre el güiro, el cuatro, etcétera, de cantar, que posiblemente si nos vamos a la China, por decir algo así, a la iglesia particular en la China de Mao Zedong, los chinos y las chinas se encontrarán, ¿qué es esto? ¿Qué manera de transmitir? Pues lo que está diciendo, las iglesias particulares que forman parte de esta iglesia universal tienen que transmitir la verdad del evangelio en la situación específica en que les toca vivir. Dice el texto todavía, cada porción del pueblo de Dios, al traducir en su vida el don de Dios según su genio propio, da testimonio de la fe recibida y la enriquece con nuevas expresiones que son elocuentes. Cada comunidad especial enriquece esta verdad única a partir de la cultura que nos toca vivir. Naturaleza y finalidad de la inculturación de la fe. 395, el número. El mismo afecto con que Cristo se unió por su encarnación a ciertas condiciones sociales y culturales de los hombres con quienes convivió. En la obra de evangelización, la iglesia está llamada a tener estos mismos sentimientos que decíamos cuando tratábamos la carta a los filipenses por allá por septiembre. Y en cada cultura, como bien hemos dicho con el 394, Jesús se encarnó en una cultura específica y fue la cultura judía. Y desde esa cultura judía transmitió desde esos valores, desde esa misma manera de ser. ¿Qué nos corresponde a nosotros y a nosotras como catequistas hoy? Desde nuestros valores culturales, desde nuestra idiosincrasia, desde nuestras raíces, desde nuestra historia, desde nuestra realidad, transmitir la verdad del evangelio y hacer que esta verdad del evangelio impregne, permee por cada rincón, por cada acontecimiento de la vida. 396 es esto. La catequesis está llamada a llevar la fuerza del evangelio al corazón de la cultura y de las culturas. Al corazón de la cultura, particular, singular, y de las culturas a nivel general. Incluso en espacio más amplio que nuestro pequeño Puerto Rico, la diversidad cultural, y nosotros la tenemos también, lógicamente, pero la diversidad cultural es más acentuada. Entonces es no transmitir de una única manera, siempre la misma verdad. No perdamos el hilo conductor, si queremos, que es la verdad, que es el evangelion, que es la buena noticia, que es transmitir la persona de Jesús, adecuándola a cada cultura, adecuándola, que podríamos decirlo que en el recipiente que cae, tome la forma del recipiente que cae, pero siendo la misma verdad. Como si pusiésemos agua dentro de un vaso de distintas formas, de un recipiente de distintas formas, va a tomar la forma del vaso o del recipiente que se contenga, pero siempre va a ser agua. Es la misma verdad. Es lo que nos corresponde a nosotros y nosotras como personas que hacemos el eco de la palabra, que es la catequesis. Todavía un poquito más. La contribución específica de la catequesis a la evangelización, leo el 396, es el intento de entrar en relación con lo vivido por las personas, con sus modos de vivir y los procesos de su crecimiento personal y comunitario.
De hecho, es importante, por lo tanto, que la catequesis no se concentre solo en la transmisión de los contenidos de la fe, sino también en el proceso de recepción personal de la fe. Porque el acto, leemos esto, porque el acto con el que se cree expresa mejor las razones de libertad y responsabilidad que la fe comporta. De aquí a que no es solamente transmitir unos conceptos que hemos aprendido, no es solo transmitir unas respuestas que hay que dar para unos exámenes y llegar al sacramento que se está buscando, digamos. Es, como nos dice el texto, el proceso personal de recepción de esa fe que yo quiero transmitir. No es solamente que transmito el evangelio y la buena noticia, sino cómo se va recibiendo esta buena noticia, cómo esta buena noticia va calando en la persona a quienes nosotros anunciamos el querigma, le anunciamos esta buena noticia, siendo lógicamente nosotros el mejor ejemplo de lo que anunciamos. Es decir, aquello que decían los dichos antiguos, obras son, un dicho español antiguo, obras son amores. Transmitir aquello que vivimos desde la profundidad es la fe que transmitimos. Pero esta fe que transmitimos, ¿cómo va enganchando, engarzando en el proceso personal de la fe de la persona a quien le estamos transmitiendo? Es unos datos interesantes que más o menos nosotras conocemos en el ámbito del crecimiento de la gente y nuestro con la gente. Porque tantas veces nosotros pensamos que vamos a enseñar a Jesús y resultamos siendo los enseñados por la gente del Jesús que nosotros queremos anunciar. En el 397, respecto a la inculturación de la fe, la catequesis tendrá presentes las siguientes indicaciones metodológicas. Y esta indicación metodológica la leo para no perderla. Primero, A. Conocer en profundidad la cultura de las personas, activando dinámicas relacionales marcadas por la reciprocidad que favorezcan una nueva comprensión del Evangelio. B. Reconocer que el Evangelio posee una propia dimensión cultural mediante la cual se ha insertado en el curso de los siglos en las diversas culturas. C. Comunicar la verdadera conversión que el Evangelio, en cuanto fuerza transformadora y regeneradora, actúa en la cultura. D. Comprender que el Evangelio está ya presente en germen en las culturas y no obstante la trasciende y no se agota en ellas. D. Hacer comprender que el Evangelio está ya presente. E. Poner atención para que la nueva expresión del Evangelio, según la cultura evangelizada, no disminuya la integridad de los contenidos de la fe, factor de comunión eclesial. No es disminuir el Evangelio, es injertar el Evangelio en la cultura y que se dé esa reciprocidad, podríamos decir. 398. La catequesis, a la vez que debe evitar todo tipo de manipulación de una cultura, no puede limitarse a la simple justaposición del Evangelio a esta, como si fuese una especie de barniz especial. Hemos de tener especial cuidado cuando queremos, por anunciar a Jesús, manipular la cultura y manipular a la persona que queremos anunciar la buena nueva. Porque no puede ser así. Recuerden, lo decía Jesús, que hay otras ovejas que están en otro redil, que no hay que impedirle a la persona que está haciendo el bien seguir haciendo el bien. Si no están contra nosotros, están a favor nuestro. Y a veces, por el deseo, qué sé yo, de ser muchos en la iglesia, por el proselitismo, como si fuésemos un partido político y estuviésemos en campaña porque hay almas que salvar, podríamos mal terminar manipulando la cultura a la cual queremos transmitir la buena nueva. No, es transmitirla desde esos mismos valores culturales. Algo de eso aprendió Pedro de Córdoba al inicio, cuando empezaba con la catequesis, o parte de los primeros que vinieron en la conquista con la cruz, y otros que vinieron con la espada, lógicamente, que también decían, ya el Espíritu está en estas personas,
A nosotros lo que nos corresponde es adecuar, por ejemplo, con los semíes que tenían tres esquinitas, eran triangular. Es una manera de transmitir la Trinidad. No hay que imponer el Evangelio, hay que proponer la palabra. Y es en la proposición de la palabra, con el ejemplo dado, que podemos hacer esta interacción y no una mera justaposición, poner uno al lado del otro, sino una confluencia en la que vamos enriqueciéndonos la verdad del Evangelio y la verdad plena de la cultura a la que se transmite. Seguimos con el número 400, que lo leo, no, el 398, y doy un saltito, y con este 398 terminamos esta otra partecita para pasar al punto 2. La catequesis, 398, a la vez que debe evitar todo tipo de manipulación de una cultura, no puede limitarse a esta simple justaposición, como ya hemos dicho, sino que debe proponer el Evangelio de manera vital, en profundidad. Esto determina un proceso dinámico integrado por diversos momentos relacionados entre sí. Esforzarnos por escuchar en la cultura de la gente, esto es el eco, la catequesis. Discernir lo que hay de auténtico valor evangélico, o al menos abierto a él. Escuchar, discernir. Purificar lo que está bajo el signo del pecado, pasiones, estructura del mal, etc. O de la fragilidad humana. Y suscitar en lo que reciben catequesis actitudes de conversión radical a Dios, de diálogo con los demás y de paciente maduración interior. No poca cosa nos corresponde hacer. Vuelvo a los 4 elementos. Primero, escuchar, discernir, purificar, suscitar. La catequesis que trabaja al servicio de la inculturación de la fe se esfuerza por valorar todas las tendencias y las modalidades culturales con las que se expresa la persona, más todavía, ya sean las más tradicionales y locales o aquellas más recientes y de estilo global. Toma contacto con la variedad de expresiones con las que cada pueblo manifiesta y vive su propia experiencia de fe. Esto es lo que nos corresponde. Con esto pasamos a esta parte que tiene que ver con los catecismos locales en la iglesia particular local. ¿Qué es esto de los catecismos locales? A partir del 401 vamos a intentar remarcar algunas cuestiones que consideramos importantes. Primero, los catecismos locales son grandes instrumentos para la catequesis. Los catecismos locales de la iglesia particular que empezábamos diciendo. Y estos catecismos y la iglesia está llamada a llevar la novedad del evangelio a diversas culturas de los pueblos. Primero, son instrumentos para los catecismos, instrumentos para la catequesis, en tanto que instrumento es transmitir la novedad del evangelio. Y en tanto que novedad del evangelio en la cultura que te toca presentar. No es lo mismo, incluyendo este propio directorio, de hecho dice es un directorio, es una manera. Este mismo directorio que nosotros hemos venido trabajando y presentando de esta manera, o quienes lo están presentando, qué sé yo, por el Cono Sur, por allá, o lo tienen que presentar por Alaska, a quienes le corresponde, van a hacer este directorio, esta guía, esta dirección, adecuarla al espacio cultural en que se encuentran. No es lo mismo transmitir la palabra y los encuentros que vamos a tener cada martes, cada jueves, etcétera, transmitirlo en el Caribe caluroso que transmitirlo en la Alaska helada. De aquí a que es un instrumento que nos ayuda a saber poner los puntos sobre las íes de acuerdo al espacio cultural geográfico en el que nos encontramos. Siempre, recordemos, transmitiendo la misma verdad que es el Evangelion. El Evangelion es el Evangelio. El Evangelio es la buena noticia. La buena noticia es la persona de Jesús. De aquí a que es transmitir la persona de Jesús de acuerdo a la cultura en que estemos, sin perder lo original y
y más cercano de esta persona, que es Jesús. De acuerdo a esto, los catecismos manifiestan, por lo tanto, la comprensión de la fe de un pueblo, pero también son su auténtica expresión cultural. Los catecismos, esto es el directorio, existe el catecismo de la Iglesia Católica, no se aplica a cada espacio igual, pero nos ayuda a vislumbrar para transformarlo. Cuando se hace un catecismo de una iglesia local, que es esto lo que acabamos de leer en el número 401, nos vamos a fijar, si leemos lo que se ha trabajado acá, lo que hemos trabajado en Puerto Rico, etcétera, lo que se ha trabajado, qué sé yo, por decir en Argentina, en la Colombia, en la República Dominicana, no va a ser punto y coma igual, semejante a todo, porque aquí se va a manifestar la manera de ser de cada pueblo. Y los catecismos lo que son los catecismos particulares, o los catecismos, como dice aquí, locales, son una adecuación del catecismo general a las particularidades de cada espacio que nos corresponde. Es esto, simplemente lo que nos dice el capítulo, el número 401. Los catecismos locales pueden tener carácter diocesano, regional o nacional. Por ejemplo, el nuestro es arquidiocesano, hay otras diócesis que lo están usando. Sin embargo, no todas las diócesis de Puerto Rico están usando el mismo catecismo que usamos nosotros. Hay otras diócesis que tienen otro catecismo. Ahora se está haciendo un intento de tener un centro nacional de catequesis, si podemos llamarlo, una comisión nacional de catequesis. Se está gestando eso. De hecho, hoy se ha tenido la primera reunión, encuentro, para ello, para ir forjando que en nuestra cultura, en este pedacito de cosita, de isla, de terruño que somos, por Dios, vayamos caminando en conjunto. Al menos eso es un paso, pero es un paso, ¿verdad? Seguimos, perdonen que lo diga de esa manera. El catecismo o los catecismos locales son un conjunto estructurado de documentos de la revelación, de la tradición cristiana, compuestos sin embargo con un fin pedagógico teniendo en cuenta situaciones concretas. Yo sé que esto es llover sobre mojado, yo sé que esto implica, pero eso ya lo dijo. Sí, es que es una repetición, es como si estuviésemos cayendo como una gotita sobre la piedra. ¿Para qué? Para que pueda entrar que cada catecismo, en este caso de la iglesia particular, los catecismos locales, tienen que estar marcados primero por como hemos dicho, la revelación, la tradición cristiana, pero ellos son expresión concreta de situaciones, como decía Ortega y Gasset. Yo soy yo y mi circunstancia. Los catecismos locales, que en su contenido se refieren al catecismo de la Iglesia Católica, los catecismos locales, lo decíamos también, en principio hacen referencia al catecismo general de la Iglesia Católica. No es una aplicación pura y simple como un vaciado, como si fuera un vaciado en un concreto armado, de lo que la Iglesia Católica universal ha dicho, lo vaciamos aquí igualito. No, la Iglesia habla católicamente de manera general y cada iglesia local va haciendo las aplicaciones de rigor. Afrontan la problemática del contexto en que se realiza, se hacen cargo de la inculturación del mensaje, según los sujetos que reciben la catequesis, presentan sugerencias que ayudan a construir itinerario de catequesis. No son pues, esto termina el 403 diciendo, los catecismos locales no son pues, lo leo, un mero resumen del catecismo de la Iglesia Católica. ¿Ah? No es un vaciado en concreto armado, es una adecuación de eso, teniendo como centro la verdad, el Evangelio, Jesús, pero dicho desde mi propia cultura. Un catecismo local deberá poner atención para que el misterio cristiano sea presentado de modo coherente con la mentalidad y con la edad del sujeto, teniendo en cuenta la experiencia fundamental de su vida. También nos dice, siguiendo el dinamismo de crecimiento propio de cada persona. No es, por decirlo de alguna manera, en la catequesis adulto transmitimos esto, pues esto mismo que transmitimos a los adultos se lo transmitimos a los pequeños. Será lo mismo,
pero transmitido de manera diversa. Es decir, cómo yo puedo trasvasar lo que digo a un adulto, lo puedo contar a un pequeño. Posiblemente a una persona adulta, si es un profesional, etcétera, lo que querramos, tenemos un lenguaje propio para expresarnos y decirlo a esa persona. Pero ese lenguaje para el profesional o para el adulto no va a ser el mensaje con el que vamos a transmitir la misma verdad a un pequeño. En un pequeño nos toca un poquito más de creatividad, tal vez el hacer una historieta, un cuentecito, una fábula y llevar a partir de parábola, fábula, cuento, etcétera, llevar a la verdad que queremos transmitir. Por lo tanto, es una adecuación que hemos dicho de esta manera. El catecismo será un instrumento adecuado para favorecer los itinerarios de formación, apoyando a los y las catequistas en el arte de acompañar a los creyentes hacia la madurez de la vida cristiana. Esto es muy importante, es el 404. El arte de acompañar en la madurez de la vida cristiana. Eso es lo que nos toca, nos corresponde como catequista a todos y todas. Es un arte, es una virtud, es un don. Y en cuanto que arte, don y virtud es a partir del ejemplo. Si la gente percibe mi proximidad, tu proximidad, proximidad con el maestro que tú anuncias, prácticamente no tienes que decir palabras. Porque volvemos al dicho español antiguo, obras son amores. La gente puede ver, yo siempre repito mucho esto, lo he dicho hasta la saciedad, si la gente puede percibir sin que nosotras digamos una palabra, puede percibir que hay un destello de luz, como dice el profeta Isaías, entonces hemos logrado lo que es vital, transmitir la misma persona de Jesús. Hay cuatro dimensiones de la vida cristiana. Hay otro catecismo que, por ejemplo, pueden presentar la lógica para la catequesis, para el eco que ha de sonar. Lo pueden presentar, por ejemplo, desde la historia de la salvación o tomando un tema teológico, guía, como la alianza, el reino de Dios. Otro catecismo se articulan según las virtudes teologales o con base en los tiempos del año litúrgico, y hay iglesias particulares que según el año litúrgico tienen su catecismo elaborado de esa manera. Otros se articulan a partir de preguntas del sentido de la etapa del desarrollo espiritual humano. Otros catecismos son capaces de elaborarlo a partir de la propia historia del pueblo que lo está dando y puede hacer la comparación interesante de la historia propia del pueblo a partir de, junto o ligada o justapuesta si queremos, más que justapuesto, entremezclada con la propia historia de salvación del pueblo y la historia de salvación bíblicamente presentada. Hay un texto que se llama Historia de la Salvación desde América Latina, si mal no me equivoco, que es de un sacerdote nuestro llamado Jaime Reynés. Y hace la historia de la historia bíblica, pero vista desde América Latina con las situaciones históricas que hemos vivido. ¿Qué más decimos por acá? Leo en el 406, sí. El Espíritu Santo invita a tener la audacia de encontrar los nuevos signos, los nuevos símbolos, una nueva carne para la transmisión de la palabra. Lo repito, lo leo. El Espíritu Santo invita a tener la audacia, capacidad de encontrar los nuevos signos, los nuevos símbolos, una nueva carne para la transmisión de la palabra. Y dice este número 406, leo íntegro: Cristo es el Evangelio eterno. Y es el mismo ayer, hoy y siempre, como nos dice la carta a los Hebreos. Pero su riqueza y su hermosura son inagotables. Él es siempre joven. Sigo leyendo por acá. Él es siempre joven y fuente constante de novedad.
Cada vez que intentamos volver a la fuente como busca la sierva corrientes de aguas y mi alma te busca a ti, Dios mío, y recuperar la frescura original del Evangelio, brotan nuevos caminos, nuevos métodos, nuevas maneras de hacer. Nos llegan luces importantes, podríamos transmitirlo de esta manera. Aparece el cuentecito general. Mira, esta manera nos puede transmitir también esta verdad. Y eso es lo que estamos hablando desde la cultura. Encontrar en nuestra propia cultura aquello que da la impronta, si queremos, hasta la horma, la huella, el sello de marca, que nos invita a tener una perspectiva más amplia para poder transmitir la misma verdad, el Evangelio, la persona de Jesús, desde el aspecto o desde los aspectos que puede ser bien entendido, bien captado en la cultura propia. Con la carta apostólica 408, Fides per Doctrinam, la competencia sobre la catequesis recayó sobre el Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización, que concede la aprobación requerida por la Santa Sede para los catecismos y otros escritos relativos a la instrucción catequística. Todo lo que se escribe en una iglesia particular, desde la cultura, los puertorriqueños, los dominicanos, los cubanos, los jamaiquinos, los neoyorquinos, los israelíes, los cristianos, lógicamente, israelíes, etcétera, etcétera. Cuando hacen el catecismo particular de su diócesis, de su país, pasan por este Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización. Y estos serán los que mirarán como censores para dar, digamos, el visto bueno. Y dice, la aprobación de la sede apostólica es necesaria para los textos siguientes. Pero ese sello lo da este Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización. Es como si dijéramos, el Papa lo firmó. ¿Para qué? ¿Qué cosa particular de cada iglesia local o catecismo local? ¿Cuáles son los documentos que la Santa Sede Apostólica sella vía la comisión o el Consejo Pontificio? Los catecismos nacionales, los directorios nacionales para la catequesis o los textos similares de igual valor, los catecismos y los directorios regionales, este más general, las traducciones del catecismo de la Iglesia Católica en las lenguas nacionales. También sella, certifica, da el visto bueno para los textos escolares nacionales en los territorios donde la enseñanza de la religión católica tiene un valor para la catequesis o donde tales textos son de uso catequístico. Así es la cosa. Al capítulo 12, que es el capítulo final, recuerden que hemos iniciado con la conclusión. Este es el capítulo final 12. Nosotros iniciamos con los números correspondientes a la conclusión, 426 al 428. Ahora intentaremos hacer síntesis del 409 al 425. Y eso de manera sucinta en este tiempito. Solamente les robaremos un tiempito más. El capítulo 12 tiene que ver con los organismos al servicio de la catequesis. Organismos al servicio de la catequesis. Capítulo 12 y capítulo final. Primero, la Santa Sede. Primer organismo. Santa Sede, pienso que no amerita mucha explicación. El mandato de Cristo de predicar el Evangelio a toda criatura afecta inmediatamente a los obispos, con Pedro, con el Papa, y sus subordinados. Esto nos presenta el 409. El Señor le confía a Pedro la misión, lo hemos escuchado en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, 32, sobre todo en el capítulo 21, epílogo del Evangelio de Juan, apacienta mis corderos, apacienta mi cordero, etc. De aquí a que el anuncio y la transmisión del Evangelio para el sucesor de Pedro, nosotros decimos el Papa, en este caso Francisco, junto con los obispos, tienen esta tarea fundamental. Y en esta tarea fundamental, si escuchamos, por ejemplo,
los miércoles, cuando el Papa siempre está dando una catequesis. Lee un texto bíblico, etcétera, pero siempre hay una catequesis. Y de hecho, se le llama la catequesis del Papa sobre distintos aspectos que tienen que ver con esta transmisión de la fe. Respecto a la transmisión de la fe, dice el 410, el romano pontífice, Francisco en este caso, actúa ordinariamente mediante el Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización, que es el consejo que firma los documentos en nombre de la Santa Sede, del Papa. Y con ello tiene la tarea de velar sobre el relevante instrumento, voy leyendo, el relevante instrumento de evangelización que la catequesis representa para la Iglesia. Lo voy a repetir para que sepamos qué es lo que nos llevamos entre manos y en el corazón. La tarea de velar sobre el relevante instrumento de evangelización que la catequesis representa para la Iglesia. Monseñor Roberto nos ha dicho a nosotros y a nosotras abiertamente en algunos de esos encuentros en Vía Misión que somos un ejército. No se puede pensar la Iglesia sin catequesis. No se puede pensar la Iglesia sin catequistas. Sería como un imposible. ¿Por qué? Porque somos los primeros y primeras transmisores de la fe. Y una fe que se transmite a partir del ejemplo propio y a partir de la cultura de la que formamos parte y de la cultura que vivimos, de nuestra idiosincrasia, hemos dicho, transmitir la verdad pura y simple, llana del Evangelio. Es este pontificio consejo que puede ofrecer a las iglesias locales y a los obispos diocesanos un adecuado servicio en esta materia de la catequesis. ¿Cuáles son las responsabilidades de este consejo? Vela por la formación religiosa de los fieles de toda edad y condición. 2. Tiene la facultad de emitir normas oportunas para la actualización de la catequesis que vayan acorde con la tradición de la Iglesia. No es inventando cosas, hay una tradición que no se rompe. 3. Vigila para que la tarea catequística se haga correctamente con el respeto a las metodologías, a sus finalidades, según el magisterio. Tampoco es a lo loco. Hay un magisterio que enseña y a partir de la enseñanza del magisterio, el Consejo Pontificio vela para que lo que transmitimos en nuestra cultura no sea cualquier cosa, sea la verdad en la adecuación a nuestra cultura, pero siempre transmitiendo lo que es el magisterio. 4. Concede la necesaria aprobación de la sede apostólica, ya lo hemos dicho, para los catecismos y otros escritos relativos a la instrucción catequista. Son los que sellan, a fin de cuentas. Más todavía, este Consejo Pontificio ayuda a las oficinas de catequesis de las conferencias episcopales en la iniciativa de formación religiosa y en los encuentros de carácter internacional. Coordina las actividades y eventualmente les ofrece la ayuda necesaria. Primero, hemos hablado de la Santa Sede. Segundo, tenemos los sínodos de los obispos y los consejos de jerarcas de las iglesias orientales. 2. Sínodo de los obispos y consejos de jerarcas de las iglesias orientales. Es competencia de los sínodos, de los encuentros de los obispos de países, etcétera, o de regiones, la respectiva y de las iglesias patriarcales o de las iglesias arzobispales mayores o del consejo de jerarca de las iglesias metropolitanas sui iuris, desde sus propios territorios, emitir normas sobre la instrucción catequética y reunirlas en un directorio catequético. Sin entrar mucho, porque aquí tendríamos que estar hablando de los cánones específicos que rigen. Miren que hemos hablado en la Iglesia Católica, hemos hablado de sínodo de los obispos, de las respectivas iglesias patriarcales o de las iglesias arzobispales mayores. Hemos hablado dentro de la Iglesia Católica del Consejo de Jerarcas de las iglesias metropolitanas
suis iuris. Busquen, googleen, para que se den cuenta, hay unas 24 iglesias que aún manteniendo diversidad en el rito y algunas pequeñas diversidades, pero sobre todo en la manera ritual y en la liturgia, están bajo la sombra, podríamos decir, bajo la protección, bajo el corazón y el respeto al Papa. No son las iglesias católicas latinas, romanas, borincanas, si queremos. Son otras en Eritrea, en Etiopía, en Grecia, pero que están y se rigen por, o tienen al Papa como sumo pontífice también, aún teniendo distintos ritos. Pero este no es el momento para explicarlo. Está en el 411, vayan googleando y lo van poniendo y van a ver, y esto es bueno que lo tengamos presente para que veamos la riqueza de esta universalidad, de esta catolicidad, de esta ecumenicidad, si queremos, de esta sinodalidad también. 3. La conferencia episcopal. Recuerden que hemos dicho los organismos al servicio de la catequesis. La conferencia episcopal. La conferencia episcopal se puede establecer la oficina de catequesis. En cada conferencia episcopal se puede establecer la oficina de catequesis con la precisa función de ofrecer ayuda a cada diócesis en materia de catequesis. Ya hemos dicho antes que aquí estamos iniciando este proceso de ver cómo en nuestra conferencia episcopal puertorriqueña, borincana, podamos tener una oficina nacional de catequesis. No que cada diócesis haga lo suyo. Cada diócesis es una iglesia particular y puede y tiene la libertad. Por tanto, según el ordinario del lugar, sin perder, lógicamente, la conexión con la Iglesia Universal, lo que nos da catolicidad. Pero ojalá podamos lograr esto. Hoy ya se tuvo la primera reunión en este sentido. La Oficina Catequística Nacional o Centro Nacional de Catequesis es, o debería ser, en el caso borincano, un organismo al servicio de las diócesis de su propio territorio. Una oficina para todo el territorio. Lógicamente seguirían nuestras vicarías, las distintas oficinas a nivel de cada diócesis, pero que haya un ente congregante para todas y cada una. La Oficina Nacional de Catequesis procederá en primer lugar a análisis de la situación de la catequesis en su propio territorio, en nuestro caso Puerto Rico, valiéndose, ojo, de las investigaciones y de los estudios académicos de los expertos en la materia. No es inventar, hay que buscar expertos en la materia que nos puedan ayudar a discernir, a escuchar, a dilucidar, a comprender y a comprender mejor nuestra situación vital. Y tal análisis tiene como objetivo la elaboración de un proyecto nacional de catequesis. Hacia allá tendemos. Tardaremos o no tardaremos, pero hacia allá tendemos también como comunidad borincana. La Oficina Nacional de Catequesis, según las necesidades y posibilidades, proveerá, 414 estoy leyendo, proveerá la formación de los directores o directoras diocesanos de la catequesis, incluso por medio de congresos, de seminarios, de estudios y publicaciones en ese campo. Finalmente, esta oficina nacional, y cuando se cree en nuestro Puerto Rico, cuidará las relaciones con los autores y editores, asegurándose que el material publicado corresponda a las exigencias de la catequesis del propio país. Es esto lo que se ha hecho, por ejemplo, con Mi Catecismo en nuestra arquidiócesis y que le están haciendo uso. Es decir, esta relación con autores, con editores, para que lo que vamos a transmitir sea desde nuestra cultura, que no sea un texto elaborado en Madagascar y lo queramos traer desde Madagascar a que nos diga a nosotros y nosotras acá. No, que tenga que ver con nuestra realidad cultural. Cuarto, las diócesis. La iglesia particular, hemos hablado de la conferencia, ahora la diócesis. La iglesia particular, manifestación concreta de la única iglesia en un lugar específico del mundo. La iglesia particular es manifestación de la iglesia universal en un espacio específico.
En cuanto tal, es más que una institución orgánica y jerárquica, porque es ante todo un pueblo que peregrina hacia Dios, que trasciende toda necesaria expresión institucional. La iglesia particular no es solamente una institución, no son unos jeques, unos jefecitos que podemos ponernos como jefecitos porque somos vicarios y que somos nosotros. No, tenemos que pasar el orden más que institucional, como expresión institucional, a ser precisamente un pueblo que peregrina y que ayudamos y nos ayudan a peregrinar en este camino hacia Dios. Yo suelo decir que nosotros somos la iglesia o la porción del pueblo de Dios en esta arquidiócesis de San Juan que peregrina, ¿verdad?, como pueblo de Dios. Y dentro de la diócesis está la oficina diocesana de catequesis y sus funciones. Entre sus funciones, dicha oficina se preocupará de hacer el análisis de la situación, de coordinarse con toda la pastoral diocesana, de elaborar el proyecto de catequesis y su programa operativo y de formar a los catequistas. Más o menos lo que intentamos hacer desde nuestras vicarías. Es, a fin de cuentas, esto. Pasemos a el análisis de la situación. En el análisis de la situación, voy al 418, que tenemos por acá también. Leemos: la oficina de catequesis partirá del análisis de la situación para organizar sus actividades catequísticas. Y en este sentido, podemos decir, esta toma de conciencia de la realidad toca los aspectos socioculturales y religiosos de cara a una interpretación pastoral para la inculturación de la fe. Toma, si queremos, un análisis coyuntural, una relectura de nuestra propia historia, un mirar nuestra propia realidad, un intentar hacer un acto práctico y de comprensión de nuestro ser y quehacer, y ver cómo desde el ámbito catequético podemos hacer una aplicación de una pastoral. Es decir, no solamente queda en unos documentos hermosamente escritos que se pueden hacer, tenemos bastante hermoso escrito en nuestra iglesia, poco conocido de hecho, y tal vez por poco conocerlo, poco lo aplicamos, o tal vez por conocerlo nos resulta demandante lo que se nos pide en los documentos eclesiales. Esto es una parte mínima de los documentos eclesiales. Hacer la aplicación del lugar a la pastoral, para que no se quede meramente en documento hermoso escrito, sino que tenga una incidencia. Lo de pastoral tiene que ver con pastor, lógicamente, y lo de pastor tiene que ver con un servicio. Recordemos el capítulo 10 del Evangelio de Juan, el buen pastor que conoce a sus ovejas y las ovejas le conocen, y que llama por sus nombres a las ovejas. De aquí a que la elaboración de un plan y conocer la cultura, no solamente conocer por el bagaje que te da de conocimiento, sino para que haya una real transmisión del Evangelium, de la persona de Jesús, y una aplicación de esta persona de Jesús, o una aproximación a la persona de Jesús, que vaya concorde a la cultura en que se está viviendo, y que este pastorear sea precisamente porque conocemos el rebaño y el rebaño nos conoce. En la comprensión del contexto sociocultural y religioso serán muy útiles los estudios certificados por instituciones científicas y por los centros de investigación especializados. Esto es importante tenerlo presente. Tenemos que prepararnos. Aquí, de hecho, nos pide en este 418, dice, para comprender la situación sociocultural, religiosa, histórica, etc., es importante tener estudios certificados por instituciones científicas y por los centros de investigación especializados. No es para hablar cualquier cosa, no es para escribir cualquier cosa, es
que aquello que podemos transmitir es fruto de una investigación. Ojo, no solamente, ya lo hemos dicho, para quedarnos con un bagaje cultural de mucho conocimiento, de mucha sapiencia, etcétera, sino para que esto pueda bajar como si fuese una nueva transfiguración. Hemos visto a Moisés, a Elías y a Jesús por allá por las alturas, pero ahora hay que bajar a transmitirlo. Ahora hay que bajar a transmitirlo y vivirlo. Y ser el ejemplo fiel de esto que hemos preparado, que hemos estudiado, que vamos. Posiblemente no tengamos la posibilidad mucha de ir a un centro para que nos certifiquen especial, pero en nuestro centro de catequesis se ofrecen bastantes cursos, maravilloso. Durante este tiempo de pandemia ha habido una dedicación especial de quienes están y estamos en la coordinación, de gente que ha ido colaborando con nosotros y nosotras para que no perdamos el hilo integrador, para que podamos seguir teniendo esta conexión vital con la persona de Jesús para poder seguir transmitiéndola. Aún seguimos en estos tiempos de pandemia y aún seguimos intentando, y vamos a seguir intentando siempre, porque esto es un intento. La vida cristiana siempre es vida en construcción. Y nosotros, ustedes y nosotros, hombres y mujeres, como catequistas, lo que nos corresponde precisamente es poder estar en esta sintonía, si queremos, sagrada, de aprender, de comprender, de dar razón de nuestra esperanza, como dice Pedro, para transmitirla como vida plena, si queremos. Coordinación de la catequesis. Podríamos decir acá, la catequesis, 420, la catequesis tiene una estrecha relación con la pastoral familiar, con la pastoral juvenil, con la pastoral vocacional y así con la pastoral escolar y universitaria. Por donde quiera, catequesis. A veces nos hemos restringido y pensamos que la catequesis es solo aquella de a nuestros pequeños y pequeñas, que es verdad, la catequesis para adultos, que es verdad, y la situamos de tal manera que queda como si fuera en un anaquel. No, esto es lo que corresponde, esto es lo que toca. No, es más amplia. Ya hemos dicho la relación estrecha con pastoral familiar, juvenil, vocacional, pastoral universitaria, pastoral escolar, pastoral carcelaria. Hay una mimbre que se tejen y es para transmitir la verdad que es Jesús. La necesidad de una pastoral orgánica requiere la coordinación de la catequesis con las demás actividades evangelizadoras, sin desconexión con otras pastoral. Es oportuno entonces que en la iglesia particular, la iglesia local, se organiza una comisión de iniciación a la vida cristiana, en la que confluyan la pastoral del primer anuncio y la catequesis, la pastoral litúrgica y cáritas, las asociaciones y los movimientos laicales. Y ahí se iría en la elaboración de los proyectos diocesanos de catequesis, que más o menos conocemos de ellos, pero le dejo con los acápite o número 422 y 423 que nos hablan en torno a ello. Programa operativo 424. Si el proyecto diocesano de catequesis está concebido orgánicamente y a largo plazo, el programa operativo, la operación, el camino a hacer, si queremos la logística, podríamos hasta decir, será su actuación concreta para una situación específica y para un tiempo determinado. Tal programa, el programa operativo, subraya los contenidos, elabora o indica objetivos intermedios, claros, graduables, qué es lo que pretendemos. En este año nos preparamos de esta manera. El primer libro de mi catecismo va en esta tónica, etc. Es decir, que haya, si queremos, un organigrama, un operativo, una logística, hasta podríamos decir. Termino, para no hacerle largo el cuento, como dicen por ahí, con el 425. La oficina de catequesis diocesana tendrá un particular cuidado con la formación de catequistas. Lo voy a repetir, 425.
La oficina de catequesis diocesana tendrá una atención especial, un cuidado especial, un cariño especial con la formación de sus catequistas. No es otra cosa lo que pretendemos desde la Comisión Arquidiocesana de Catequesis. A veces pareciera que insistimos mucho. A veces pareciera que pedimos mucho. A veces pareciera que no tenemos descanso jueves tras jueves, jueves tras jueves. Es por cariño, es por querer tener esta atención especial, es porque hemos de prepararnos y hemos de prepararnos para dar lo mejor de nosotros y nosotras al pueblo santo de Dios. No es porque nosotros y nosotras querramos presentarnos en esta pantalla, esto nos cuesta preparar y elaborar por aquí, y tenemos otras tantas cosas que hacer. Es porque hay un cariño especial, y aunque uno esté colmado de cosas hasta más allá de las coronillas, cuando se trata de la catequesis, decimos siempre que sí, para intentar poner aquello que es lo profundo, que es el Evangelion, la buena noticia, la buena nueva, el buen mensaje, para intentar transmitir la persona de Jesús. Y en este intentar transmitir es el comprometernos con nuestras propias palabras para que en lo que decimos también nos comprometamos con eso que decimos, en hacer aquello que Pablo ya bien nos señaló. No soy yo quien vive, es Cristo que vive en mi persona. Si insistimos tanto desde la Comisión Arquidiocesana de Catequesis Comarca en la formación, es no para el bagaje cultural y la mucha sapiencia, ya lo hemos dicho, sino para que transmitamos lo mejor de nosotros y nosotras. ¿Qué es lo mejor de nosotros y nosotras? Transmitir la persona de Jesús que decimos vivir. Y transmitirla para que podamos, con esta simiente, con esta semillita de mostaza, con este evangelio que parece imperceptible, que sea el granito de sal que dé sazón y dé sabor a la vida toda. Así que, de esta manera, la oficina o la comisión presentará una oferta formativa que responda a las dimensiones, lo que leíamos y presentábamos en el capítulo 1 y 2. ¿Cuáles son estas dimensiones? Del ser, del saber estar con, del saber y del saber hacer, evitando acentuar indebidamente una sola dimensión en detrimento de otra. Los centros para la formación de los catequistas y las catequistas, lo importante es brindar una formación básica y permanente y ofrecer para las personas responsables y las personas que coordinan una formación más especializada, adecuada a las opciones y exigencias de la iglesia particular. Así que, familia, a seguir en las dimensiones del ser, del saber estar con, del saber y del saber hacer. Gracias por aguantarme hasta esta hora. Así que le dejamos por ahí con la hermana Lizzy. Y vamos a ver si podemos seguir logrando esta conformación de un centro nacional o de una comisión nacional de catequesis. Oremos para ello y sigámonos preparando en lo que tiene que ver, leyendo todo lo que salga con esto del ministerio de catequesis. ¿Ya? Para que no nos hagamos clericales, porque podría pasar eso, sino para que el ministerio sea ministrar, para que el ministerio sea pastorear, para que el ministerio de catequesis siga siendo, y con un empuje mayor, esto que queremos presentar, simple y llanamente, el Jesús que vive en nuestra vida. Y aunque a veces puede parecer difuso, nosotros sabemos que Él está presente en la persona del Advocatus, del Parácletos, que próximamente celebraremos. Muchas gracias por la atención prestada y santas y buenas noches para todos y todas. Que Dios les bendiga. Muy bien, gracias, Padre Tony. Gracias por tu
taller, por tus palabras, por el modo en que lo presentaste. Me encantó el que hayas empezado por el final, ¿verdad? Parece significativo que hayas iniciado con ese final, sobre todo como María como modelo de catequista, ¿verdad? Así que, qué bueno, gracias. A ustedes, hermanos y hermanas, sacamos este espacio ahora al final, ¿verdad? Como de costumbre, de poder hacer ese momento de silencio reflexivo, que sabemos que no es habitual usarlo o hacerlo en los medios de comunicación virtual, pero que dentro de lo que es la experiencia de fe, la experiencia de catequesis, son esenciales. Así que un momento de reflexión en silencio para dejar asentar todo lo que hemos escuchado a través del taller que nos ha ofrecido Padre Tony y luego poder entonces compartirlo con qué te quedas, ¿está bien? Así que hagamos ese momento de silencio reflexivo. Muy bien, regresamos. Eso es así. Ya después de este silencio reflexivo, te invito a que puedas compartir, ¿verdad? En los comentarios aquello que ha sido significativo, ¿verdad? Con aquello con lo que te quedas de este taller. Y además, danos tu opinión, ¿verdad? Un poco de evaluación de lo que ha sido la propuesta formativa que hemos tenido desde la Comisión Arquidiocesana de Catequesis para ti como catequista, para ti como agente de pastoral. eh, Tal vez puedas aprovechar y darnos más que tu opinión, sugerencias también de otros temas, ¿verdad? Que te interesan o que te inquietan y que tal vez desde la catequesis podamos, ¿verdad? Eh, Proporcionar esa formación. Como les dije al principio, hoy cerramos el semestre, ¿verdad? Formativo. Ya luego en el verano iremos anunciando, ¿verdad? Cuál es la propuesta formativa a partir de agosto. Y también adelantarles que desde noviembre 2021 hasta noviembre del año 2022 vamos a estar celebrando en la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico lo que viene siendo el año de la catequesis. Así que ya nos iremos enterando, ¿verdad? Y le iremos compartiendo todas las actividades y todo lo que hemos estado planificando. Así que nada, les agradecemos. eh, Recuerden que le pueden compartir y pueden dar a conocer, ¿verdad? Estos talleres que hemos estado ofreciendo se quedan grabados en Facebook desde la página, pero también desde YouTube, que es una forma muy cómoda de verlo, ¿verdad? En el canal de la arquidiócesis, no, canal de la arquidiócesis no, el canal de la Comisión Arquidiocesana de Catequesis, eso es lo que es correcto. Muy bien, así que aprovechen. Si necesitas repasar algún tema, lo puedes hacer en este verano, ¿verdad? Y estar al día, nunca está de más. ¿Ok? Así que ya nos estaremos escuchando en los comentarios, ¿está bien? Dios les bendiga. Cuídense, bendiciones y que Pentecostés sea una experiencia maravillosa del Espíritu, que realmente pueda ser un camino no solamente de riqueza, sino también de transformación, que podamos ser reflejo vivo de ese Cristo resucitado, de ese Cristo misericordioso, de ese Cristo obediente al Padre y que busca siempre lo mejor para el ser humano. ¿Está bien? Así que bendiciones, cuídense mucho. Bye, hasta pronto. Chaito.